Muy buenos días amigos, este es nuestro devocional Caminando con Yahshua guiados por el Ruach HaKodesh. Y este es el libro de Hechos, capítulo 24, versículo 1 al 27. Dice así la palabra del Señor. 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo: Como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix. Lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre nosotros los judíos por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo y prendiéndole, quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Licias con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban, diciendo ser así todo. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, éste respondió: Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación, con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas, ni en la ciudad, ni te pueden probar las cosas que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vino a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos debieran comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha. Cuando comparecí ante el concilio, a no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz: Acerca de la resurrección de los muertos soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oídas todas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: Cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad, y que no se le impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: Ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Padre eterno, te doy gracias por la palabra y te pido ahora bendigas a todos mis hermanos que creen en ti y que están esperando una palabra de bendición para su vida. En tu nombre maravilloso, en el nombre de Yahshua. Amén. Dice la palabra del Señor, mi amado hermano, que el apóstol Pablo ahora estaba compareciendo ante el gobernador Félix. Su causa había salido desde Jerusalén y había recorrido hasta llegar a Cesarea, y estaba ante Félix, un gobernante romano, para que mirara su asunto. Después de acusarle, este hombre llamado Ananías, que no tiene nada que ver con el anciano que
le enseñó el camino de la verdad a Pablo, sino era el sumo sacerdote de este tiempo entre el pueblo judío. Él le acusó diciendo que blasfemaba, que era un precursor de sediciones, algo así como un manifestante que estaba volcando al pueblo en contra del gobierno. Todo esto con palabras lisonjeras, alabando a Félix, al gobernante romano, para que tomara una decisión en contra de Pablo. Pero Pablo se defendió, diciéndole a ellos que había seguido el camino de conocer al Señor desde pequeño. Había servido al Señor con corazón dispuesto y aprendiendo de la ley que ellos mismos predicaban y enseñaban, y manteniéndose firme y bien ante el Señor y ante los hombres, hallando caminos de justicia. Y por cuanto le explicó más bien que lo estaban acusando, porque en el concilio se había levantado él a predicar y a enseñar y a decirles en defensa propia que él enseñaba acerca de la resurrección de los muertos y comparecer ante el tribunal eterno, lo cual hizo que ellos se llenaran de rabia y le entregaran a ese juicio. No había más cargo en contra de él que probar, porque todo lo hacía en paz y lo hacía con la palabra del Señor. Entonces, Félix, al no tener ningún argumento, porque no había absolutamente nada en contra, que él pudiera retenerlo o juzgarle, o ni siquiera darle más prisión, pero por no estar seguro de lo que estaba haciendo, manifiesta querer que Lisias, el otro gobernante que estaba atrás en Jerusalén, viniera ante él y aclararan todo este caso. Sin embargo, podemos ver en la palabra que él mismo iba y le visitaba con su esposa Drusila. ¿Y para qué? Pues ellos venían porque ella era una mujer judía, conocedora de la palabra, de la ley, y quería aprender. Así que Pablo les empezó a exhortar, enseñándoles el camino de la justicia hacia nuestro Señor Jesús, para que Él entrara en sus corazones. Pero al llegar al momento de hablar del dominio propio, del juicio venidero, de la justicia, cosas que no le agradaron al gobernante. Porque a veces las personas que no conocen o no quieren conocer al Señor quieren todas las bendiciones, quieren que en la vida les vaya bien, pero no quieren entender que para poder mantener una vida en el Señor tienen que sostener la bendición a través del dominio propio, la justicia. Y eran cosas que no se practicaban en ese tiempo. Porque si hubiese justicia le hubiera tenido que soltar de inmediato a Pablo. Pero por cuanto eran injustos sus corazones, lo retuvo. Y más, dice acá, queriendo un soborno, que Pablo le diera algún dinero para soltarlo, lo citaba nuevamente y lo ponía a hablar. Así pasó 2 años, hasta que vino Porcio Festo, quien le sucedió a Félix. Y Félix, por congraciarse con el pueblo, entonces le dejó preso nuevamente, no lo libertó. Y podemos ver esta historia que se repite una y otra vez en muchas personas creyentes, por cuanto por mantener nuestra fe y nuestro camino a la verdad, tenemos que comparecer muchas veces ante tribunales, ante personas y ser juzgados por causa de nuestra fe. Pero en realidad no vamos a encontrar justicia, porque muchos creyentes pelean alegando justicia y en realidad en estos tiempos se ha perdido completamente. Ayer con tristeza, veíamos esa noticia que en el estado colombiano se autorizaba la venta de licor y estupefacientes en plazas, en parques, en lugares públicos, donde qué justicia vamos a hablar delante del Señor, donde se prohíbe que personas prediquen el Evangelio, la palabra, pero se autoriza que vendan droga. O sea, delante del Señor, lo digo, a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. Y promoviéndolo así, después se preguntan, ¿por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta maldad?
Pero ese es el estilo de gobierno actual, donde podemos ver que se autoriza el permiso para hacer lo malo delante del Señor. No les importa los principios que están arraigados en la palabra, que deben de estar en el corazón del hombre y de la mujer, que debemos mantenernos fieles a Dios y no al mundo. Y vemos todo eso, entonces, ¿a dónde vamos a clamar justicia? ¿Dónde vamos a reclamar un juicio justo? Que en el derecho público se me respete a mí mi libertad, mis leyes. Si todo está corrompido por el corazón endurecido del hombre, que se ha apartado de Dios y quiere hacer su voluntad por caprichos humanos o por congraciarse con el pueblo, como lo dice acá la palabra. Exactamente la misma historia se replica en muchos lugares. Pero yo te quiero decir en esta mañana, esta historia bíblica está acá contada, se seguirá repitiendo porque tu justicia no proviene de un tribunal. Tu justicia no proviene de un hombre, ni de unas normas. Tu justicia proviene de Dios. Y cuando tú confías en el Señor, cuando tú crees que Él verdaderamente murió por ti en la cruz, ¿qué más justicia esperaríamos nosotros? Sino que somos perdonados, porque Él murió por nuestros pecados, dándonos vida eterna, una oportunidad de conocer la libertad, de cambiar nuestra vida, puesto que nadie te va a ofrecer eso en el mundo. Nadie te va a dar una vida nueva. Nadie te va a dar una oportunidad como nos la da Él, porque Él sí nos perdona de corazón. Él sí nos ama. Por cuanto si quisiéramos amar, primero tendríamos que amarlo a Él para poder amar a los demás. El amor a Dios es una obligación para las personas que quisieran amar a alguien, por cuanto Él es justo, fiel, verdadero, honesto, tiene la disposición de ayudarnos sin pedirnos nada a cambio. Lo único que se necesita es un corazón dispuesto, un corazón entregado, contrito y humillado, como dice la palabra, para ser transformado. El resto vendrá por añadidura. No busques ni golpees puertas que no se abrirán. Golpea la puerta celestial con tus rodillas, arrodíllate y clama delante de Dios tu causa. Delante del Padre eterno, expón tu problema, tu dificultad y encontrarás respuesta. Tal vez la respuesta en comienzo no te agrade, porque las respuestas del Señor son sabias y perfectas. Pero con el tiempo te vas a dar cuenta que fue la mejor respuesta, porque es la que produce la bendición, la libertad, la vida eterna. El Señor te bendiga. Hoy oramos por todas las personas enfermas, por las personas que están viviendo momentos de dificultad en el hogar, momentos de crisis, problemas con los hijos, problemas tal vez con las deudas que no nos dejan descansar, problemas con infinidad de circunstancias que no te dejan dormir. Hoy te invito, descansa en el Señor, no te maltrates más, no, no te hagas más daño tratando de culparte a ti mismo, porque si nosotros reconocemos nuestras culpas delante del Señor, encontraremos el perdón y encontraremos una vida nueva completamente. La nueva Jerusalén que relata Apocalipsis, capítulo 21, si me equivoco me disculpas, pero es una vida nueva para ti, para mí, que no tenemos que esperar más, sino que se empieza a cumplir en el hecho de nuestra fe. Cuando tú renuncias a todo lo que el mundo y la maldad y el pecado ha hecho en tu vida y te das la oportunidad de conocer al Hijo del Padre Eterno y empezar una vida limpia, sin pecado, vas a empezar a disfrutar de una vida nueva, completamente, donde ahí no existe el lloro, ni el crujir de dientes, ni la tristeza, porque todo eso se va del corazón y empiezas a vivir en una eterna bondad, abundancia de bienes. Y hasta las cosas que pasan no de acuerdo a nuestros planes, las entendemos por bondad y por bienaventuranza, porque ya nada es malo. Entendemos que si perdimos algo, lo perdemos porque el Señor pondrá algo mejor. Si se cierra una puerta, perdón, se va a abrir una mejor. Si pasamos momentos de dificultad,
ganaremos carácter, ganaremos esperanza y humildad. Todo, todas las cosas nos ayudan a bien a los que aman al Señor. Nada lo vemos por desgracia, nada lo vemos por pérdida. Por el contrario, habremos ganado todo con el Señor cuando perdemos nuestra propia vida en el sentido de los deseos humanos de la carne. Cuando hayamos perdido todo eso, ganaremos la eternidad, ganaremos la bondad, la paz, el gozo. Ese gozo del que habla la palabra viene de esa comunión tuya con el Padre a través de su Hijo. Yahshua, le llamo yo, es su traducción, no cambiando a nada, ni nada lo que hizo, ni nadie, sino por el contrario, porque en nuestro corazón solo anhelamos agradarle a Él, no al hombre. El Señor te bendiga.